este mensaje se llama así: ingrediente de verdadero cristianismo, orar en lenguas. Un ingrediente de un verdadero cristianismo, orar en lenguas. Aleluya. Dice Hechos de los Apóstoles 2:1. Mira cómo dice, cuando llegó, Hechos 2:1, el día de Pentecostés. Si no lo ha encontrado, escúchelo. Y estaban todos unánimes juntos, 120 discípulos de Jesús. Dice, y de repente, el momento exacto, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya. Gloria al Señor. Muchos cristianos hoy en día, mucha denominación cristiana, amados hermanos, no se sujeta a la palabra de Dios. No quiere obedecer la palabra de Dios. Solo algunas partes que le convienen o que les gustan más que otras partes de la Biblia, pero el mensaje del evangelio debe ser completo. Hay un evangelio que es completo y hay otros evangelios incompletos por pedazos que ha causado problemas y división en la iglesia. Pero la Biblia registra el verdadero evangelio completo, es incluyendo la llenura del Espíritu Santo, tal y como dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Jesús les dijo a ellos que no se fueran de Jerusalén, que no predicaran, que no hicieran nada hasta que no fueran llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, hoy hay miles de sacerdotes y pastores que están predicando, desobedeciendo estas palabras sencillas de Jesús, que les dijo, no prediquen todavía, no enseñen, no vayan a construir iglesias, no hagan nada hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es una experiencia diferente a la salvación a través del nuevo nacimiento. Cuando nosotros tenemos el nuevo nacimiento, hemos sido salvos. Pero después de ser salvos, hay una experiencia posterior, es la experiencia de ser llenos del Espíritu Santo. Estos apóstoles, estos discípulos de Jesús, todos eran salvos, porque ellos habían echado fuera demonios y llegaron donde Jesús diciendo, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús le dijo, ok, es correcto, se sujetan, pero no se alegren de que los demonios se sujeten a ustedes. Alégrense más bien que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Esto no certifica que el nombre de ellos había sido ya escrito en el libro de la vida. El nombre de Pedro, el de Juan, el de María, el de Santiago, ya era un nombre escrito en el libro de la vida. Jesús se los dijo, ustedes, como ustedes están escritos en el libro de la vida, pudieron echar fuera demonios. Pero no se alegren de que echen fuera demonios. Alégrense que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, estos hombres y mujeres eran salvos, habían nacido de nuevo, pero no tenían esta experiencia que es posterior. Muchos cristianos, entre comillas cristianos, dice todo se recibe cuando uno se convierte al Señor, pero no es así. Una cosa es cuando uno se convierte y otra cosa es después. Dios tiene experiencias nuevas cada día, aleluya. Y esta es una experiencia vital para nosotros poder obedecer el mandamiento de predicar. Cuando Jesús le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio,
un ingrediente vital para poder predicar el evangelio por todo el mundo es ser lleno del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo, según la Biblia, y la Biblia que nosotros tenemos en esta mañana aquí, hoy, es una Biblia o un Nuevo Testamento, porque del bautismo en el Espíritu Santo no hay nadie lleno en el Antiguo Testamento. Es una experiencia que Jesús trajo. Porque la Biblia dice que Jesús es el que nos bautiza a nosotros con Espíritu Santo y fuego. Jesús es el bautizador en Espíritu Santo y fuego. Así que hasta que no viniera Jesús, esa experiencia no era posible. Una experiencia que es para la iglesia hoy, para la iglesia del Nuevo Testamento. Aleluya. Esta experiencia Dios la regala a su iglesia. Y es diferente a nacer de lo alto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero es necesaria para poder predicar la palabra, para poder testificar, para poder estar en obediencia. Miles de pastores de denominaciones no pentecostales están en desobediencia porque le han mochado un pedazo al evangelio de Jesucristo. Y este Nuevo Testamento que tengo aquí hoy es el Nuevo Testamento católico. Es el mismo Código Vaticano. El Nuevo Testamento católico es el mismo Nuevo Testamento evangélico, es el mismo Nuevo Testamento presbiteriano, el mismo Nuevo Testamento bautista, el mismo Nuevo Testamento de las Asambleas de Dios, es el mismo Nuevo Testamento de los adventistas. Sin embargo, no nos ponemos de acuerdo en este punto. Pero el verdadero cristianismo es un cristianismo orando en lenguas. Gústele al que le guste. Pero eso fue lo que dijo Jesús. Y vivir un cristianismo sin orar en lengua es terquedad. Simplemente es rebeldía. Es decir, no creo eso. Creo una parte, pero no creo todo el evangelio. Eso es... Proverbios 3:7 es tu propia opinión. En Proverbios 3:7, mira cómo dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Muchas denominaciones hoy, evangélicas y católicas, no creen simplemente en orar en lengua. No creen orar en lengua, son sabios en su propia opinión, porque eso es su opinión, pero no es la opinión de la Biblia, ni es la opinión del Nuevo Testamento. Póngase a pensar usted, ¿por qué esto está hoy en nuestros Nuevos Testamentos todavía? Porque es palabra de Dios. Aunque la mayoría no lo acepta. Y dicen, es que ellos que oran en lengua son locos. Excusas para rechazar la verdad. Excusas para rechazar lo que es de Dios. No, esa jeringonza rara, no. Están en desobediencia. Todos estos pastores y aún sacerdotes católicos que no creen lo que está escrito en sus Biblias. Creen más lo que se les ocurre a lo que está escrito. Creen más lo que opina alguien a lo que opina el Espíritu Santo. Porque Hechos de los Apóstoles es del Espíritu Santo y no fue solamente Hechos de los Apóstoles. Jesús también habló del bautismo en el Espíritu Santo. Jesús dijo, el que crea en mí echará fuera demonios, hablará nuevas lenguas. Hablar nuevas lenguas es lo mismo que orar nuevas lenguas. Hay muchas denominaciones cristianas que creen que hablar en lengua es hablar en inglés, francés, italiano. Pues no. Hablar en lenguas es orar en lenguas. Y Pablo en 1 Corintios capítulo 14 nos enseña que hablar en lenguas es lo mismo que orar en lengua. Hablar en lenguas con Dios. Sabemos que orar es hablar con Dios. Aleluya. Dentro de la vida cristiana, una de las cosas más importantes es la oración. ¿Sí o no? Y dentro de la oración, el Señor no quiere que hagamos oraciones repetitivas.
Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Padre nuestro, santificado. No se trata de orar repetido. Se trata de orar en lenguas. Porque eso trae el poder de Dios a la vida del cristiano. Es lo que Jesús enseñó. El último mensaje que Jesús predicó fue: sean llenos del Espíritu Santo. No prediquen todavía hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y yo les muestro cómo se es lleno del Espíritu Santo según la Biblia. Porque hay diferentes opiniones. No, que lleno del Espíritu Santo es cuando le sale babasa por la boca, o lleno del Espíritu Santo es cuando grita, o lleno del Espíritu Santo es cuando remolinea, o lleno del Espíritu Santo es cuando llora, o lleno del Espíritu Santo es cuando grita, o lleno del Espíritu Santo es cuando tiene alegría. Lleno del Espíritu Santo, según la Biblia, católica, presbiteriana, bautista, es la misma Biblia. Lleno del Espíritu Santo es 4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar u orar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. No podemos pisotear este texto. Una persona llena del Espíritu Santo hablará nuevas lenguas. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, e inmediatamente que fueron llenos, comenzaron a hablar en otras lenguas. O sea, comenzaron a orar en otras lenguas. Porque orar en otras lenguas es algo de Dios. Y la Biblia dice que lo sabio de los hombres es locura para Dios. Dios enloquece la sabiduría de los sabios. Pero lo que parece locura es la sabiduría de Dios. En este caso, lo que parece locura es sabiduría de Dios. Un tipo orando en lengua, parece un loco, pero es de Dios. Porque el que habla en lengua extraña, oiga bien, el que habla en lengua extraña, porque hay misiones que dicen que orar en lengua es aprender idiomas para predicar en otros idiomas. Eso no es. Porque Pablo dijo, el que habla en lengua extraña, nadie le entiende, solo Dios. Cuando uno está orando en lenguas, solo Dios lo entiende. De eso se trata. Es un elemento que Dios pone para que nosotros podamos orar en lenguas y comunicarnos directamente con el Señor. Gloria a Dios. Entonces orar en lengua es un regalo de Dios para la iglesia. Una persona que no sea cristiana no puede recibir el poder o la llenura del Espíritu Santo. El mundo solo puede recibir a Cristo, pero la iglesia puede recibir el poder del Espíritu Santo, que es una experiencia subsecuente a la salvación. Es diferente. No te puedes conformar con que ya tú crees en el Señor Jesucristo. No te puedes conformar con que ya estás asistiendo a la iglesia. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo en la misma forma que María, Santiago, Pedro y Bernabé fueron llenos del Espíritu Santo. Y la forma como ellos fueron llenos del Espíritu Santo fue que cuando fueron llenos comenzaron a hablar en otras lenguas o comenzaron a orar en otras lenguas. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces muchos no quieren recibirlo. Hablo de iglesias enteras, denominaciones enteras. Hablo de gente que no quiere recibir esto y se inventan cualquier cosa para excluirlo. Primero dicen que son idiomas para predicarle a otros países, y eso es mentira, porque el que ora en lengua no habla a los hombres sino a Dios. Quiero que lo leamos porque vamos muy rápido para muchos. 1 Corintios 14, 2. Este texto revela que el hablar en lengua no es traducir a otros idiomas para que otros idiomas escuchen el evangelio, no. Es para orar uno directamente con Dios. Como dice 1 Corintios 14, 2, dice,
el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Así que es un lenguaje de oración, no es un lenguaje de comunicación entre hombres. No, es un lenguaje de oración tú para Dios. Vas a hablar en lengua, aunque te sientas como un loco o un bobo, es la forma que Dios ha determinado para que el cristiano reciba poder. Simplemente es la forma. Si la forma de Dios para uno recibir poder fuera caminar de rodillas 1 kilómetro, yo lo caminaría. Si en la palabra dijera, todos los cristianos caminen 1 kilómetro de rodillas, de aquí hasta las 72, ¿cuántos estarían dispuestos a caminar 1 kilómetro de rodillas? Si es por obedecer la palabra de Dios, yo lo caminaría. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si el método de Dios para recibir poder es rezar 3 Dios te salve María, yo lo rezaría. Pero no es ese. Si el método de Dios para recibir poder fuera rezar 3 Padres Nuestros cada día, yo lo rezaría. Pero ese no es el método de Dios para que el cristiano reciba poder. ¿Poder para qué? Poder para predicar. ¿Poder para qué? Poder para decirle no al pecado. Porque la mayoría de cristianos no sabe decirle no al pecado. Conozco mucha gente que no sabe decir no al pecado. Pero con la llenura del Espíritu Santo, cada vez vas a ver la cerveza más asquerosa que nunca. Por eso hay cristianos que beben vino y pastores que se beben una copa de vino con un buen robalo. Dice que porque los nutricionistas dicen que digiere bien. Mentira del diablo. Hay buenos médicos que dicen que una sola gota de alcohol es dañina al cuerpo humano. Así que seamos obedientes y recibamos ese regalo que se llama el bautismo en el Espíritu Santo, con la evidencia física inicial de hablar en otras lenguas. Es una experiencia que Dios nos regala con el propósito que recibamos refrigerio espiritual. Como dice la canción de Cansado del Camino. Dice cansado del camino, porque el cristianismo sin el bautismo del Espíritu Santo cansa. Repito de nuevo, esa canción está bien hecha, porque cualquier cristiano se siente cansado. Cansado del camino cristiano, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. El cristiano que no ha sido sumergido, bautizado en el Espíritu Santo, significa sumergido en el Espíritu Santo. Sumérgeme, o sea, bautízame. Sumérgeme en el Espíritu Santo. En el río de tu espíritu necesito refrescar, ¿verdad? Refrescar, fue sacado de la Biblia. En Isaías 28:11 fue profetizado el bautismo en el Espíritu Santo. Fue profetizado el bautismo en el Espíritu Santo. Y dijo, este es el refrigerio, refrescar. Por eso en la canción, cansado del camino, metieron la palabra refrescar, de refrigerio. El cristiano que ora en lengua recibe un refrigerio espiritual. Es como quien va corriendo esas carreras, ¿verdad? Que corren los domingos en la mañana, los atletas, con unos numeritos ahí pegados que se están cayendo los numeritos. Y van así todos reventados. Y van cansados. Cuando llega alguien y les da una bolsa de agua, es un refrigerio. Así es el orar en lenguas. Es un refrigerio para el cansancio normal que produce la lucha de tu espíritu con el viejo hombre. ¿Sabe por qué nosotros muchas veces nos sentimos cansados al venir a la iglesia? 28ª vez que voy a la iglesia un domingo por la mañana. La monotonía, la cosa, el cansancio se apodera.
porque hay una lucha contra el viejo hombre que está ahí morando dentro de ti. Y por eso el Señor, al saber eso, nos ha regalado el orar en lengua, porque el orar en lengua es un refrigerio espiritual del cristiano y es las personas que están capacitadas para predicar. Una persona que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de orar en lengua no puede comprender bien la Biblia, no puede predicar como Dios quiere que se predique. ¿Por qué? Porque Dios no está loco, Dios no inventa. Si Dios dijo, lo necesitas, lo necesitas. Si Dios dice, la iglesia necesita orar en lengua, ¿quién soy yo para que con mi opinión barata esté sentado ahí? No, yo eso no. Aleluya. Si Dios dice que tú necesitas a Cristo, te aseguro que necesitas a Cristo para salvarte. Si Dios dice que necesitas arrepentirte, seguro que necesitas arrepentirte para salvarte. Y si dice que necesitas orar en lengua, porque el que ora en lengua, 1 Corintios 14, verso 4, dice, el que habla en lengua extraña, lo puedes cambiar por orar, que es lo mismo. Orar es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Orar en lenguas no es hablar con los hombres. Eso es idiomas, es otra cosa. Que yo aprenda inglés para predicarle en otro idioma a otra persona, eso es diferente a orar en lengua. Orar en lengua es una oración que yo hago con Dios en un lenguaje que solo Él entiende. Aleluya. Dice el 4, el que habla en lengua extraña, ¿qué? Así mismo se edifica. Se edifica a sí mismo. Aleluya. Así que nosotros nos podemos edificar a nosotros mismos cuando oramos en lengua. Y si no, no estamos bien edificados. Es lo que la Biblia enseña. Jesús dice, la iglesia lo necesita. Los obedientes lo tienen. Los desobedientes dicen, no, es muy raro, no lo acepto. Nosotros aquí somos muy sofisticados y elegantes como para hablar en lengua. Entonces tratan de buscar versículos para excluir completamente el orar en lenguas de la iglesia. Por ejemplo, un versículo que utilizan muchos en las denominaciones evangélicas no pentecostales son versículos donde 1 Corintios 14, donde Pablo dijo en el verso 5, dice, quisiera que todos hablaseis en lengua, pero más que profetizase, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces algunos dicen, no, es que las lenguas no son tan importantes, más importante que profetice. Y eliminan las lenguas. Pero lo que Pablo está diciendo allí no es que las lenguas no sirven, está diciendo que profetizar es más grande que las lenguas. Como el amor es más grande que profetizar. ¿Amén o no amén? El amor es más grande que profetizar. Profetizar es predicar, enseñar. Y abajo está lenguas. Si yo no oro en lenguas, no voy a poder profetizar o predicar o enseñar. Porque ¿de qué me sirve a mí, lo que dice Pablo, de qué me sirve a mí que yo ore en lengua y no profetice, o sea, y no predique? Lo correcto es que yo ore en lenguas, Dios me recarga las baterías para yo poder predicar o profetizar. Porque ¿sabe qué es profetizar? Vamos a buscar qué es profetizar. 1 Corintios 14, 3. Lea usted. El que profetiza, que es diferente a ser profeta. Ser profeta es predicción del futuro. Pero el don de profetizar, que está Pablo explicando aquí, es el versículo 3. ¿Cómo dice? Pero el que profetiza, ¿qué? Habla a los hombres. ¿Para qué?
para edificación, exhortación y consolación. Entonces se las pongo de esta manera. El que profetiza habla ¿a quién? A los hombres para edificar, consolar a alguien. Maravilloso Jesús, maravilloso Jesús, milagroso. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que... Una vez más dígale, quiero levantar a ti mis manos. Quiero levantar a ti. Levanta tus manos al cielo, iglesia, dile: maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Dígale, Señor, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, dile, y en lo que harás en mí. Dile, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Vamos, dígalo fuerte. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso. Aleluya, Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe. Vamos, iglesia, díselo, recibe. Precioso, precioso, Hijo de Dios. Quiero levantar a ti. Levanta tus manos para el Señor, dile: maravilloso Jesús, milagroso. Llena este lugar, díselo. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder. A los que estamos aquí, dile: creo en ti,